Bueno chicos, para la construcción de la parábola vamos a tomar, lo pueden hacer en una hoja, lo pueden hacer en el cuaderno. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué materiales necesitamos? Necesitamos una regla, una escuadra y una cuerda. La cuerda va a tener la medida de la escuadra. En este caso mi escuadra mide 13 centímetros, por lo tanto mi cuerda va a tener 13 centímetros de distancia. Claro, acá un poquitico más, 13 y un poquito, porque empiezan a medir un poco, a colocar el cero un poquito después de empezar la regla. Entonces va a medir 13. ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a tomar la regla, la vamos a fijar con cinta para que no se nos mueva, quede fije a la hoja, y vamos a trazar una línea que se va a llamar directriz. Luego de eso vamos a colocar un punto cualesquiera que vamos a llamar F, que se llama foco, a cualquier distancia de la regla, y lo que vamos a hacer es tomar la cuerda y empezarla a fijar a ciertos puntos. El primer punto al que lo vamos a fijar es a nuestra escuadra. Entonces la voy a fijar ahí, la fijo, la dejé un poquito más larga para poderle dar la vuelta y pegarla y que no se me mueva. Y está fija ahí en el punto de los 13 centímetros. Ahora, el otro punto donde la vamos a pegar es al foco. Yo hice una marquilla primero, una marquilla, y lo que hice fue en ese punto del foco abrir un huequito y pegarla por la parte de atrás con bastantica cinta para que no se me mueva. Si ustedes observan, la cuerda siempre se va a mantener fija, siempre se va a mantener fija. Entonces, para empezar la construcción debemos tener en cuenta algo. Siempre nuestras reglas, si de pronto tienen a alguien que les colabore para hacer la construcción y que les tenga la regla y les colabore, súper bien. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Que siempre nuestra escuadra se debe mover horizontalmente sobre la regla. Entonces, si ustedes observan, debemos tener este movimiento y nunca se nos puede empezar a separar. Siempre va a tener ese movimiento. Vamos a empezar por el lado derecho a realizar el movimiento. ¿Qué pasa? ¿Cómo la vamos a hacer? Entonces vamos a tomar nuestro bolígrafo y vamos a mantener tensa lo que es la cuerda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la tomé ahí, voy a tensar la cuerda un poco. Yo lo voy a hacer con puntos porque no tengo a nadie que me colabore para tener la regla y la escuadra y que se mueva. Entonces lo que voy a empezar a hacer son muchos puntos y después los empiezo a unir. En el caso de que tengan a alguien, lo pueden hacer de una vez de corrido y les sale inmediatamente lo que es la parábola. Entonces yo voy a hacer tenso mi cuerda bien, y hago mi primer punto pegado a la escuadra, ¿sí? Hago mi primer punto pegado a la escuadra, ¿sí? Vuelvo a mover un poco lo que es mi regla, teniendo en cuenta que no se me puede separar de la regla. La tenso nuevamente, ¿sí? La tenso nuevamente y hago otro punto, ¿sí? Y voy a empezar a hacer muchos puntos. Bueno chicos, aquí en este momento ya he hecho varios puntos, teniendo en cuenta eso de siempre tensar. Por ejemplo, acá tensar la cuerda, la tenso y hago un punto, la tenso, hago un punto. Entonces esto es lo que tengo por el lado derecho al foco. Si yo lo hiciera continuo, muy continuo, o sea, si tomo la escuadra y la regla y empiezo a tensar tensarla y sin levantar la mano la voy corriendo suave, me va a quedar es una línea. Sin embargo, pues no tengo a nadie que me colabore, entonces no quiero que se me dañe. Sin embargo, si yo hago infinitos puntos, lo que empiezo a notar es una línea que va a pasar por todos esa infinidad de puntos que yo podría hacer, ¿cierto? Entonces voy a empezar a tener esto. Voy a hacer lo mismo por la otra parte, por el lado izquierdo del foco. Entonces volteé lo que fue la escuadra y vuelvo a hacer lo mismo. Tenso la cuerda, hago un punto. Tenso la cuerda, un punto.
tenso la cuerda, un punto, tenso la cuerda, un punto. Bueno, hice varios puntos y lo que voy a hacer es nuevamente unirlos. Yo podría continuar así infinitas veces, ¿sí? Infinitas veces podría continuar. Y pues acá tenemos lo que es la parábola. Bueno, ¿qué quiero que miren? Quiero que observen y hagan algunas mediciones. Por ejemplo, si yo tomo, ejemplo, este punto, llamémoslo el punto P, por ejemplo, el punto P. Quiero que miremos cuánto mide de F a P y cuánto mide de P a la regla. Entonces, de P a la regla, teniendo en cuenta que está perpendicular, mediría aproximadamente 4.6 y con el pedacito de aquí abajo más o menos 4.7. Esta distancia al punto P desde la regla mide aproximadamente 4.7 centímetros. Y quiero que miremos la distancia que hay desde F hasta P. Desde F hasta P. Entonces voy a utilizar la misma escuadra de F hasta P. Y aproximadamente tengo lo mismo, 4.7. 4.7 centímetros. Vamos a tomar otro punto. Tomemos un punto acá más cercano, tomémoslo por el lado izquierdo, tomemos por ejemplo este y llamémoslo el punto M. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a mirar esas distancias. Entonces el punto M, colocamos la regla, la escuadra sobre la regla y vamos a medir, teniendo en cuenta aquí que son como más o menos, voy a tomar esta distancia que me falta un milímetro y vamos a medir. Entonces tendría 1, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 y el 1.9 aproximadamente. Acá tiene aproximadamente 1.9 centímetros. Y vamos a mirar la distancia desde el foco hasta M. Entonces desde el foco hasta M tiene aproximadamente también 1.9. 1.9 centímetros. Miren que esta distancia que yo estoy generando acá es perpendicular. Esta regla me produce es la distancia más corta desde el punto M hasta la regla. Se produce cuando esa distancia genera acá un ángulo recto. Entonces la distancia más corta desde M hasta la regla, 1.9 centímetros. Miremos otro punto cualquiera. Miremos acá un punto, no sé, por acá puede ser. Llamémoslo, hacerlo con otro color. Por acá. Llamémoslo punto R. Y también vamos a hacer lo que es la medición. Entonces en el punto R tenemos aproximadamente 6,8 centímetros. También es la distancia más corta, por lo tanto es perpendicular esas dos líneas. Vamos a mirar la distancia entre el foco y R. El foco y R
y lo mismo, aproximadamente de 6,8 centímetros. Lo voy a hacer con esta porque no soy capaz de hacer la línea. La vuelvo a medir. Entonces desde el foco hasta allá es aproximadamente también 6,8 centímetros. Bueno, chicos, esta es la construcción de la parábola con varios puntos. Lo hice. ¿Qué quiero que revisen para la próxima que vamos a empezar a hacer ese análisis? Y esto es lo importante que se quede claro. Esta distancia de la cuerda nunca cambió, ¿cierto? Para mi caso siempre se mantuvo en 13 centímetros, 13.1 por el pedacito que me falta. Siempre garantizo que esa cuerda siempre va a tener la misma distancia para poder crear el foco. Siempre debo tener en cuenta que debe estar rígida y la escuadra se va a mover sobre la regla. Siempre se mantuvo rígida lo que fue la regla para cada punto, la cuerda para cada punto. ¿Qué podemos observar? Unas curiosidades, que cualquier punto que esté sobre la parábola siempre va a mantener la misma distancia, ese punto a la directriz y de ese punto al foco, independiente de cualquiera que sea, siempre va a pasar. Pero ¿por qué sucede eso? ¿Por qué sucede que siempre va a tener esa misma distancia? Vamos a terminar la clase y la dejamos, el video, qué pena, y lo dejamos hasta ahí. Observen algo. Miren esto. Miren que este pedazo de cuerda que va desde el foco hasta ese momento donde la estoy tensando, ¿cierto? Donde la hago tensa. En ese preciso momento cuando yo hago eso, ese pedazo de cuerda, voy a marcarla acá. Me busco otro color. Voy a marcarla, ¿cierto? Ese pedazo de cuerda, cuando yo lo marco en ese preciso momento, ¿cierto? Donde lo marqué, donde se vuelve tensa, ese pedacito del foco, a ese punto donde tengo el lapicero, ese pedazo de cuerda, es ese pedazo de cuerda que le hace falta acá. Porque como la cuerda es completa, hasta el punto acá abajo de la escuadra, claro, este pedazo es ese mismo pedazo que le falta en este momento acá, a la escuadra. Por eso es que siempre cuando vamos a medir, siempre me dieron valores iguales, 1.9 y 1.9, porque este pedazo de cuerda es el pedazo de cuerda que le falta acá a la escuadra, ¿cierto? Lo mismo pasa acá, cuando yo la tenso en este punto P, ese pedazo de cuerda que yo estoy midiendo ahí, que tengo ahí, es ese pedazo de cuerda que le hace falta aquí a la escuadra. Lo mismo pasa en este punto. ¿Cierto? En este punto también ese pedazo de cuerda que falta, que tengo ahí que mide 6.8, es el 6.8 que le falta acá, ¿cierto? Cuando yo llego la tomo ahí, en este punto lo voy a marcar y me llevo la escuadra y la tenso, ¿cierto? Mire que es el pedazo que me falta, ¿sí? Miren que acá fue donde la marqué, es ese pedazo que me falta. Es una característica muy importante que deben tener en cuenta para la próxima clase. Bueno, hasta ahí dejamos lo que es el video. Chao, chicos.